Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa anual Esoterismo y la Superstición. El día de hoy quiero que nos asomemos a varias cosas, cómo se comporta el demonio, por ejemplo, antes de ser descubierto. También en el momento de las oraciones de liberación o exorcismos, que como hemos platicado, estos son muy raros, ¿verdad? Los casos de posesión total no son tan frecuentes como las infestaciones. También cómo se comporta el demonio antes de ser expulsado y después de la liberación. Claro, debe decirse que no hay dos casos iguales nunca. En términos generales damos líneas así generales, pero no puede ser un patrón así exacto, cada caso es diferente. Pues los demonios atacan al hombre en 5 cosas. En la salud, pues poniendo enfermedades a veces de difícil diagnóstico, lo ven los médicos y dicen, no, pues no, está usted bien, no tenía por qué sentir nada, y sin embargo ahí hay una enfermedad. Y bueno, no solo de difícil diagnóstico, sino de difícil curación, porque todas las medicinas no funcionan ahí, ¿verdad? Su origen es de orden espiritual, es un ataque venido de Satanás, y él conoce las leyes del universo material y las manipula, o sea, puede influir en ellas. También ataca en los afectos. Personas que se aman a veces terminan odiándose y divididas, empiezan a discutir en forma exagerada por razones a veces inexistentes, ¿verdad? A veces se pone uno a pensar racionalmente, oye, bueno, ¿y cuál fue el motivo de semejante estallido y de semejante disgusto? Y racionalmente no hay una explicación. Es que el demonio puede atacar también en las facultades altas, en la inteligencia y la voluntad. No se puede meter si tú no le abres la puerta. O sea, él no puede saber lo que estás pensando, si es que no antes yendo con adivinos, con brujos y con todas estas gentes que andan en el esoterismo, porque entonces ya tú mismo, a través de la voluntad, le abriste la puerta, y entonces sí puede estar él hasta leyendo ahí tus intenciones y pensamientos, pero de ordinario no puede hacerlo porque llevamos el sello de la Santísima Trinidad desde el día de nuestro bautismo, y ahí él no tiene acceso. No puede saber lo que estás pensando, pero sí puede leer el lenguaje corporal. Por ejemplo, a la hora que estás haciendo la oración, él sí puede darse cuenta quién sí alcanza una oración elevada, un diálogo, un coloquio amoroso con Dios. Pues hay brillo en los ojos, hay lasitud, hay paz. Hay muchas expresiones que él conoce mejor que cualquier psicólogo, pues ha tenido una experiencia de miles de años observando al hombre. Él, a través de este lenguaje corporal, puede darse cuenta de quién para él significa un peligro fuerte, potencial, por esa intimidad que alcanza en su oración con Cristo. Y también puede darse cuenta los antecedentes genéticos de bendición que puede crear una persona, y ya desde niño puede adivinar quién le va a ser un enemigo potencial. Y trata pues desde los primeros años de la vida de estas personas que traen condiciones especiales, personales y ancestrales en su genética espiritual, que van a terminar desembocando pues en una fe recia, en un celo fuerte, ¿verdad?, hacia las cosas de Dios, y en consecuencia un rechazo hacia Satanás.
Eso sí lo adivina él, repito, a través del lenguaje corporal. Pero no puede accesar a la inteligencia, menos a la voluntad. La voluntad, ni en los casos de posesión total, él tiene el control de la voluntad, salvo que tú se la vuelvas a entregar con pactos, con todas estas cosas, pero aún en ese caso, puesto que Dios te hizo libre y esa libertad la ejerces hasta el día en que se separa tu alma de tu cuerpo, el día de tu muerte real, no de la muerte clínica aparente, sino de la muerte real, en ese momento sí se acabó el tiempo de merecer. Ahí donde se queda el árbol, ahí se queda. Ahí donde cae el árbol, ahí se queda. Pero un segundo antes, tu voluntad puede hacer cambios en tu vida. O sea, puede ir a tomar la gracia de la conversión y tener un buen arrepentimiento y cambiar una suerte de condenación en una suerte de salvación, de perdón. Pues, sin embargo, en las facultades secundarias sí puede influir el demonio. O sea, en los sentimientos, por ejemplo, un sentimiento es un acto reflejo, así se define, un acto reflejo por experiencias vividas. O sea, es un acto espontáneo, automático, no lo racionalizo, pero se presenta por las experiencias que yo haya tenido en el pasado. Si tuve mala experiencia con una persona, en cuanto la vea, me va a brincar el estómago y no me lo propuse, no lo racionalicé, pero ese sentimiento aparece como consecuencia de cómo me fue en el pasado, de las experiencias en el pasado. Ahora, si con quien me veo o quien aparece me ha ido bien, aunque no lo racionalice, aunque no lo piense, voy a dibujar una sonrisa. Así son pues los sentimientos y en esos no se gobierna. ¿Eh? Entonces, pues ahí sí puede influir el demonio. Por ejemplo, esos sentimientos o resentimientos, un sentimiento que no es atendido se convierte en resentimiento, y si este no se atiende y se reincide, se puede volver en rencor, y si todavía no se atiende esto, termina en odio, y el odio es destructivo. Pues exagera el demonio la sensibilidad. Uno son los sentimientos y otro es la sensibilidad, y exagera la sensibilidad, la exacerba, para que se vuelva la gente muy quisquillosa, se duele de cualquier cosa, ¿verdad? Aunque antes no lo fuera, ya que está infestada una persona, se vuelve muy sensible, de todo se molesta, de todo se siente ofendida, etcétera, ¿verdad? Y esa ya es influencia del demonio. La sensibilidad, una gente muy sensible y poco sensible quedan pues ejemplificados en esto que les voy a decir. Platican que estaban dos amigas conversando y una le reclamaba o censuraba a la otra diciéndole: es increíble que ya tengas 3 días llorando por ese gato que se te murió. Yo no lloré cuando murió mi madre. Ahí está el caso de una gente muy sensible, muy dada al llanto, con las lágrimas a flor de piel, y otra poca sensible que ni siquiera con la pérdida y la partida de su madre fue capaz de derramarlas. Bueno, pues el demonio, si quiere que te vuelvas muy sensible, se te va por ahí, aunque antes no lo fueras. O si quiere que te vuelvas una roca ante el sufrimiento de los demás, en tu familia, en tus seres queridos, hace que te vuelvas poco sensible. Ahí sí puede influir en las facultades subordinadas.
también puede influir en el temperamento. El temperamento, ya saben ustedes, no lo podemos cambiar, genio y figura hasta la sepultura. Con esa genética que recibimos de nuestros ancestros y que llevamos en la sangre, nos vamos a morir. Pero sí podemos modificar las expresiones negativas de nuestro temperamento, y ese es el carácter. El carácter no es otra cosa que el temperamento educado para que exprese las cosas buenas que hay en él. O sea, no hay temperamento bueno o malo, todos tienen cosas buenas o malas. Oigan, ¿qué pasaría si ponen a alguien de un temperamento fuerte en el departamento de devoluciones de una tienda? No, se va a pelear con todo el mundo, hasta de golpe se va a meter. Si ponen a una persona que sea de carácter más apacible, de temperamento más apacible, sin duda que va a ver que el otro está molesto, y no es que le dé por su lado, sino que se sintoniza con su problema y dice, no, pues tiene razón, o sea, tú pagaste por algo nuevo y se te tiene que dar de nuevo, pues que no, que ya no quiero nada, bueno, tienes derecho, pues aquí está la garantía, vamos exigiendo que se te devuelva la lana, se te da una nota de compra y que te devuelvan tu dinero, en fin, el otro va a salir ahí habiendo hecho catarsis ante una persona que sabe escuchar, sabe oírle, sí, pero el otro no se ve afectado por las palabras agresivas porque ese es su carácter. Es un carácter más apacible. Entonces, cuando el demonio quiere sacar ventaja también por este lado, a los apacibles los va a volver irritables, ¿verdad? Y a los irritables los va a volver como blancas palomas, como corderos, ¿verdad? Dándoles una fuerza para poder simular la verdadera intención de fondo, porque él no amortigua ese carácter fuerte porque sí, sin buscando beneficios del tipo de hacer el mal a los demás. O sea, fingir en forma hipócrita, etcétera, para dar el golpe más fuerte. Ahora, también en la facultad subordinada de la apertura de vista. La apertura de vista, pues, es la facultad en donde podemos nosotros a veces atender una o varias cosas simultáneamente. El que tiene una apertura de vista limitada, pues se pone a estudiar y cualquier ruido lo distrae, lo molesta. Cállense porque estoy estudiando. Una apertura de vista limitada. Si tiene apertura de vista amplia, pues a lo mejor va a estar oyendo una buena música por ahí, ¿verdad? A lo mejor hasta el televisor tiene por ahí, no sé, al menos las imágenes para que no se interrumpan los sonidos. Está estudiando y de vez en cuando está pendiente de lo que está sucediendo en la casa. No le afecta. O puede alguien tener un solo empleo y con él estar ya saturado de pendientes, y habrá quien lleve 4, 5 o 10 cosas, ¿verdad? Sin ningún problema, ¿verdad? Sin ninguna afectación. Bueno, pues el chanclas, cuando quiere sacar ventaja en contra de una persona, si esta es de apertura de vista amplia, se la reduce para que quede clavado en los problemas que él quiere plantear y que pierda la paz. Ahora, si es limitado de vista, se la amplía para que tenga, vamos, siendo más acceso a informaciones y así sacar el provecho en contra de la persona. Así de fuerte, pues es el impacto que él puede causar. Pues esto tiene que ver mucho, ya que me extendí explicándolo, en los afectos de las personas. Por eso dije, muchas familias que se aman terminan odiándose
porque él va a exacerbar esas facultades subordinadas en el temperamento, en los sentimientos, en la sensibilidad, en la apertura de vista, va a manipular según le convenga. Y las gentes no saben, racionalizan, y dicen, bueno, pero fue la persona que yo escogí, la que amo, y a pesar de todo no me puedo contener. Yo platicaba con alguna esposa y le hacía ver lo irracional de su comportamiento, y ella, con sinceridad, puesto que era una plática delante de Dios, dijo, ya lo percibí y ya me había dado cuenta, pero es algo más fuerte que yo no lo puedo contener. Entonces yo le dije, bueno, el que hace lo que puede, hace lo que debe. Si hasta ya llegar a que te anula porque ya hay una infestación alta, te está anulando y tú no puedes reprimir esas expresiones que tanto lastiman a tu cónyuge, pues entonces ya no eres responsable delante de Dios. Porque lo que no hagas consciente, si pierdes la noción de espacio y tiempo, pues no es una falta. Acuérdate que lo que hace que una falta sea grave y sea un pecado grave es que la falta, la materia, sea grave, que vaya en contra de la caridad y lesione gravemente a alguien. Luego, que haya pleno conocimiento y libre consentimiento. Si tu consentimiento no es libre, aunque sabes que es malo y que lastimas, el conocimiento sí lo hay porque lo sabes, pero el consentimiento no, porque ni cuenta te das, dices. Dios que ve en lo profundo, si así es, no estás cometiendo entonces un pecado, aunque las consecuencias sí se están dando en agravio de tu cónyuge. Entonces tienes que buscar cuanto antes unirte al Señor en espíritu y en verdad, en vida sacramental diaria, comunión diaria, rezo del Santo Rosario diario, meditación de la palabra de Dios diaria, visitas al Santísimo frecuentes o diarios de ser posible. Y mediante este régimen vas a ver cómo ahí nuestro Señor va a ir paso a paso aflojando esas cadenas, y luego ya te harán una oración de liberación, no antes de meterte a este régimen, porque no te va a servir. Tú vas nada más entonces por los beneficios, no por el compromiso de unirte a Dios. Pon las condiciones necesarias tú para que Dios, a través de su sacerdote, al hacer la plegaria de liberación, pues si está en su sabiduría y voluntad que quedes ya liberada, bueno, vas a quedar. Y si no, te va a hacer que sientas las consecuencias de la falta que cometiste al arrimarte a la mejor a limpias, a la magia, todas esas cosas que nos ponen al alcance del demonio. Pues haciendo todo esto, que es algo que se le recomendó a esta persona, cualquiera que estemos en el mismo caso, vamos a recibir el beneficio de nuestra liberación. A eso vino Cristo y por eso dejó esa potestad, esa autoridad a su iglesia, y le ejerce el obispo y el sacerdote al que obispo designe para este ministerio. Nada más ello. Bien, pues en los afectos entonces, ahí divide a las familias. ¿En qué otra cosa puede atacar el demonio al hombre? Ya dije en la salud, en los afectos, ahí van dos. Ahora en los negocios. Cuando hay una infestación y una sujeción de parte de Satanás, todo se cierra. Si quiero vender algo, una propiedad, no voy a poder. Si quiero hallar empleo, no lo voy a hallar. El mío lo voy a perder seguramente. Y toda la economía se viene para abajo, se va como el agua en las manos. O sea, fortunas importantes se van cuando está la acción del demonio actuando. ¿En dónde más puede atacar el demonio? En las ganas de vivir, pues la gente pierde
el interés de la vida. Y cuando se pierde el interés en la vida, se vive a medias o se vive como un zombie. Es como si cada día pasara inédito, porque entra en un estado depresivo la gente sin saber qué hacer, sin tener ningún interés. Y esto nos lleva a un quinto ataque. Prepara para este quinto ataque, que es el deseo de morir. Si ya no le hayan sentido a la existencia, bueno, pues, ¿qué caso tiene seguir viviendo? Fíjate hasta dónde puede llegar esto. Entonces, cuando hay esta inclinación fuerte, no quiero satanizar todo. Cuando hay gente con inclinación al suicidio y esto, bueno, pues vean un psiquiatra, vean un psicólogo, y también para atacar por todos lados, que le hagan una plegaria de liberación por si es una opresión en esta área, ¿verdad? Quitándoles el deseo de vivir y las ganas de vivir. A veces cuando ataca el demonio, por ejemplo, en el área de la salud, aparecen tumores, a veces en los ovarios, en el cerebro, y desaparecen con las plegarias de liberación o exorcismo, si ya fuera un caso muy fuerte. En cuanto en los afectos, ya explicaba que el demonio puede dar una tensión nerviosa y mal humor incontenibles, aunque se trate a veces de gentes de excelente optimismo, de excelente carácter. O sea, se cambia todo por esa, dije, interferencia que hacen las facultades subordinadas, como lo expliqué. Especialmente con las personas que nos quieren, ¿verdad? O que se quieren, termina a veces destruyendo los matrimonios y noviazgos, haciéndolas pelear a gritos por motivos inexistentes y sin importancia. Y aquí una persona de la colonia guadalupana, no voy a dar su nombre por guardarle pues el anonimato, pero dice, ¿qué se puede hacer cuando una mamá maldice a sus hijos? ¿Qué puedo hacer yo como hija? Bueno, miren, ciertamente las maldiciones de los problemas que se le pueden causar a un hijo, a un consanguíneo en línea directa, de padres a hijos o hasta abuelos a nietos, si fuera por razón de estricta justicia, pues sí hacen pedazos a sus descendientes. Yo he visto cosas terribles del daño que causan mediante el maleficio, mediante la brujería, algunas personas, haciéndolas que lleven una vida a veces miserable, terrible, hasta que mueren, pero nada, oigan bien lo que les digo, que se compare a los efectos que causa una maldición lanzada por un padre, una madre, pero cuando ya impotente, porque a veces los hijos los golpean, no, hay ofensas muy graves y cuando en la desesperación ya un padre, a veces con lágrimas, dice, hijo, estás ofendiendo y golpeando y faltando el respeto a tu padre, pero tienes uno en el cielo que te va a corregir. Nada más con eso. Con eso yo les aseguro que no le va a volver a pasar bien ese hijo, pero bueno, siempre hay regreso, no se les olvide. Mayor que nuestro pecado es la sangre redentora de Cristo. Si es hijo arrepentido, vuelve a sus padres, pide perdón, y si ese padre, conmovido porque un padre ama a su hijo más que a su propia vida, le levanta esa maldición, tengan la seguridad que Dios nuestro Señor va a escuchar esa voz del Padre, porque el Padre tiene autoridad ante el Hijo
más que cualquier sacerdote ministerial, más que cualquier obispo, más que un cardenal, más que el propio Papa. Porque el Padre es el representante directo de Dios en la tierra ante ese Hijo. Dios crea, el hombre procrea, ayuda a crear. O sea, en Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por eso reservé gracias este día para ti. O sea, nos ama nuestro Señor desde toda la eternidad. Existimos en su mente tal como somos desde toda la eternidad y así como nos concibió y nos conoció, nos amó, porque es un Padre con un corazón infinito, no tiene límites su amor. Aunque tu madre se olvidara de ti, yo jamás me olvidaría de ti, dice el Señor. Pues cuando nuestro Señor esos hijos los hace aparecer en el tiempo, requiere de un padre y de una madre biológica. Fíjate nada más. Asocia a nuestro Señor al hombre para que hagan aparecer en el tiempo a sus propios hijos. Les da una grave responsabilidad, pero también una grave potestad, de tal forma que lo que el padre hace en bendición a un hijo es Dios mismo el que bendice, sin intermediarios, directo, en línea directa. Porque la potestad de un padre y una madre unidos al Señor, oigan bien lo que digo, no en abuso de autoridad, pero unidos al Señor, son canales de bendición o también de maldición. Maldito el hijo, el hija que haga llorar a su padre, a su madre, dice la Escritura. Pero dice que la bendición de un padre y una madre establecen los cimientos, la vida de los hijos y también de su descendencia. Bueno, cuando es descrita justicia la maldición, pues sí causa efectos graves, pues se ha arrepentido, va y se pide perdón al padre, a la madre, se hace una buena confesión y se recurre a que un sacerdote con envío del obispo haga una plegaria de liberación cortando esa maldición, ahí se acaba todo. Congreso que viene el 24 y 25 de marzo, ahí en el 10, aquí les dan más informes para no hacer un comercial. Pero es tan grande esa gracia, ahí se van a hacer oraciones integrales para cortar maldiciones, tagra genética ancestral, ascendente y descendente, infestaciones por cosas de estudios esotéricos que haya uno hecho, o limpias a las que recurrió, cortes de maleficios que hayan recibido, etcétera, en forma integral. 10 sacerdotes de nuestra diócesis, con el envío del obispo, van a orar por todos los que tengamos algún problema de esto. Entonces, todo se rompe en el nombre de Cristo. Mayor que nuestro pecado cuando nos arrepentimos es la sangre redentora de Cristo, sangre divina a cuyo precio fuimos comprados. Una sola gota de la sangre de Cristo hubiera bastado para redimir a todo el universo. Y Él no derramó una gota por nosotros, sino hasta la última gota. De tal forma que cuando le dieron la lanzada en su costado, la sangre vino acompañada de agua porque derramó hasta la última gota. Entonces hay que recurrir a vida sacramental y a una plegaria de liberación. Ahora, si un padre maldice, porque sí, pues Dios no está cumpliendo caprichos, al revés. Como es una falta de caridad grandísima que un padre, aquel que está llamado a bendecir a sus hijos, a llevarlos por el buen camino y entregarlos a Dios, no a Satanás, porque cuando se maldice, es a Satanás al que se está entregando un hijo, imagínate, Omar. Y cuando se está haciendo esto en forma injusta, el que va a recibir el daño es el que maldice, porque está faltando gravemente a la caridad. Yo no sé de dónde sacan las gentes cosas, ¿verdad? Malos hábitos. Yo me acuerdo de algún vecino, alguna vecina que decía, ojalá no sienta afectada si se identifica con lo que voy a decir, pero bueno, me sirve para ilustrar esto. Pero decía por cualquier cosa,
le molestaba algún hijo, no le gustaba a lo mejor como le respondían o no sé qué. Mira, espero que cuando llegues a viejo no tengas ni sal para comerte un aguacate. Y dices tú, pero qué cosa más tonta, ¿verdad? Yo no sé a quién le habrá oído ya esa frasecita cuñada que ella repetía cada rato, pero en el fondo hasta resulta chusco, dices, el aguacate tuviera y sin sal se lo comiera, ¿verdad? Dices, pero ¿por qué estar maldiciendo a un hijo deseándole una escrechez económica para que no tenga ni siquiera los alimentos en la mesa? ¿Te fijas? O sea, el Señor es el que bendice la mesa y tú se lo quieres retirar en su nombre porque eres su representante. No, ahí Dios no cumple caprichos. O sea, el que es maldecido, ¿verdad? En forma injusta, alégrense, dice el Señor. Alégrense cuando los maldigan y digan toda cosa mentirosa por causa de mi nombre, porque antes maldijeron y persiguieron a los profetas que les antecedieron. Entonces no hay que preocuparse cuando es injusto, pero si fue por justicia que se hizo, entonces ya dije lo que se tiene que hacer. Bueno, pues viendo esas áreas donde puede atacar chanclas, pues no está repite y repite su nombre, pues a veces, por ejemplo, decía, destruye los matrimonios, los noviazgos, ¿verdad? Y hace sentir a veces a las personas que son poco gratas ante los demás, viene una especie de delirio, de persecución. Todos me ven mal, nadie me acepta, voltean y ya siento su mirada de odio, de repulsa. Y, oye, ni en el mundo te hacen. Entonces te das cuenta, o esta persona está loca, a veces no está loca. A veces lo que tiene, repito, es una infestación donde el otro le está exacerbando sentimientos para que se sienta menos que nada y así se empiecen a aislar de todos los demás. Y una gente que está aislada, pues ya se pueden imaginar, van vacíos, sin amor, se sienten incomprendidos, ¿verdad? Y esto les va a afectar en todas sus áreas. En los negocios, pues hay imposibilidad de encontrar trabajo, pues si llegas con la autoestima hasta abajo y ya la defensiva, cuando apenas estás conociendo a las gentes, sintiendo que ya te agreden, aquí no voy a dar trabajo, ya les caí gordo, ni saben de ti, es darte mucha importancia, pero no se racionaliza en esos casos, se actúa bajo el influjo de esas impresiones que el otro sabe poner pues en la mente de las personas. En los negocios dije que cuando hay un ataque del chanclas, pues se pierden grandes empresas, ¿verdad? Y dices, bueno, pues esta era una empresa próspera, pero es que el otro entonces hay un ataque que se llama de turbación. La turbación es una incapacidad de pensar con claridad, ¿verdad? Y se empiezan a cometer pues, errores que a veces son absurdos. Por ejemplo, toman créditos que no necesitan a veces las empresas y luego cuando hay devaluaciones, hay movimientos por los excesivos intereses, ¿verdad? Empiezan a impactar en la empresa o a lo mejor las expansiones a los que se pidieron los créditos no eran necesarios y no producen las utilidades que vayan en proporción directa al crédito y los intereses que se pagan, que a veces se pierde todo y dices, oye, pero tan brillante que es fulano de tal, ¿verdad? Durante toda su vida, un hombre triunfador, una mujer triunfadora, y mira lo que está pasando. Esto es parte de lo que el chanclas hace cuando ya te infestaste.
Cuando empieces a ver que te va mal, acuérdate y pregúntate, ¿fuiste a que te leyeran las cartas, el tarot, el café, el agua, la arena, las runas y todos esos? ¿O jugaste con Ouija? ¿O te hicieron un trabajo, un sortilegio de amor para agarrar a una persona que te resultaba esquiva y que no te quería y tú querías a fuerza sujetarlo? Llevan fotos, llevan uñas o pelo o prendas íntimas o cosas por el estilo. Pues no pediste ayuda a Dios sino a Satanás, ¿verdad? Y Dios deja libre a la criatura y tú lo quieres esclavizar, lo buscaste esclavizar a través de Satanás y en el pecado vas a llevar la penitencia. Entonces hay que revisar cuando las cosas empiezan a ir mal, qué de todo esto hice, o me arrimé a estudios esotéricos, ¿verdad? Pues hay la metafísica, los gnósticos, hay tantas corrientes, ¿verdad?, que han surgido últimamente, de corrientes esotéricas, de corrientes ocultistas. Todo esto deja una infestación. Entonces hace que, repito, hasta negocios muy aclientados, luego no se les van a parar ni las moscas, ¿verdad? Y alguien pudiera decir, no, pues es que hay más competencia. Oye, pues la competencia está sobreviviendo. Nada más este negocio que fue próspero, ahora ha decaído, pues ¿cómo van a ir las cosas bien? Dice Santo Tomás de Aquino, cuando participamos de una fuente, cuanto más cerca estamos de ella, más recibimos. Si yo prendo un foco y me arrimo al foco, recibo más luz que los que estén lejos. Y los que estén muy lejos ni luz reciben del foco. Dios es sumo bien, de Él procede todos los bienes. Si yo me alejo por vida pecaminosa de Él, pues ¿cómo espero recibir bienes? Pero si encima de todo, en lugar de pedirle que me vaya bien porque están yendo las cosas mal en mi vida, me arrimo a Satanás, pues entonces no espere que las cosas prosperen, sino que empeoren. Y los que lo hicieron por ignorancia, es tiempo de volver. Una buena confesión, comunión frecuente diaria, no cada 8 días o diaria. Rezo del Santo Rosario diario, la palabra de Dios meditándola, aunque sea un pedacito. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Y qué cambios debo de hacer conforme a lo que me dice? Visita al Santísimo frecuente, diario de ser posible. Y luego, tras un mes y medio de este régimen, que te hagan una oración de liberación, un sacerdote que haya sido enviado para este ministerio, y verás que bien les va. Y ya se nos acabó el tiempo, se nos fue como agua, pero pues recuerden finalmente, no tengan miedo, Cristo ya vino y venció, únanse al fuerte y que tengan buena tarde.